Bienvenidos a un programa más de Perspectivas, Enrique, miércoles, mitad de semana. Hola Belén, ¿cómo estás? Sí. Qué día, ¿no? Qué día el que tuvimos hoy en el país. Vino Donald Trump a México y fue recibido como jefe de Estado, prácticamente, ¿no? Sí. Con unos protocolos y unas deferencias de parte del presidente de la República que a mí me parecen inexplicables, ¿no? Ya llega un momento en el que uno a Peña Nieto no lo entiende, ¿no? Ya claro. como que es perder el tiempo analizar las cosas que hace, ¿no? Porque realmente no tienen sentido, particularmente porque, como lo hemos venido platicando desde el lunes pasado, es semana de informe de gobierno, es el cuarto informe de gobierno, es decir, 2/3 partes de su administración, y sin embargo, pues hoy recibe a Trump, Belén, y pues mucha decepción, ¿no? No sé tú qué opinas, pero también la sensación, más allá del análisis político, más allá de las reflexiones que podamos hacer, ver un presidente tan sometido, como que te causa, más allá de filias, fobias con el presidente Peña Nieto, verlo tan sometido, que no sea capaz de defender el interés de su país, que no sea capaz de trasladarle a Trump el sentimiento mayoritario de este país en torno a su persona, pues sí, es una decepción muy clara, ¿no? Yo creo que varios desatinos, Enrique, todavía yo tampoco no me explico, no tanto la invitación la pudo haber hecho en cualquier momento, pero ¿por qué justo ahora, en la víspera de su cuarto informe de su gobierno, claro, cuando todavía están en calidad de candidatos tanto Donald Trump como Hillary Clinton? Y bueno, en un momento tan álgido, no sé si el presidente Enrique Peña Nieto está considerando seriamente sus índices de popularidad, que si bien las encuestas pues han tenido ciertas observaciones, siguen siendo hoy por hoy, digamos que el parámetro más claro para medirlo, ¿no? Yo creo que hay aquí un peligro. Peña Nieto está llegando a un nivel de impopularidad tan bajo que creo que ya está en un momento en el que le importa muy poco lo que piensen de él. No le importa. Es decir, yo creo que hay ya un nivel de decepción, un nivel de intolerancia hacia lo que hace el presidente de la República, que prácticamente, como decimos, le vale. O sea, ¿cómo te explicas, primero, que invite a Donald Trump? Sí. Segundo, que se sienten a hablar. Y tercero, que lo único que haga el candidato republicano es reafirmar todas sus ideas. Pone 5 puntos sobre la mesa, porque después hay gente que de pronto en las redes sociales se va con México, un país hermoso, y este tipo de cosas que para mí son bla, 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 ¿no? Es decir, no tiene ningún sentido. Ya cuando Donald Trump empezó a hablar de los 5 puntos, de los 5 elementos claros, pues repitió lo del muro, repitió la soberanía nacional, repitió la importancia de evitar la migración ilegal. Es decir, que el presidente no haya sido capaz de sacarle un gesto, un solo gesto, o sea, un gesto de decir, a ver, voy a reconsiderar esto, creo que aquí no estuve bien. Habla de un presidente débil, un presidente que es incapaz de proteger el interés nacional, y más allá de nacionalismos ramplones que sabes, Belén, que en este momento ya no, a ponernos a la bandera mexicana no nos ayuda nada, pero sí creo que un presidente que ha trazado su discurso, un candidato, perdón, a la presidencia de Estados Unidos, que ha trazado su discurso en la criminalización del mexicano, en la denostación de la diversidad, en decir que los mexicanos son lo peor que le pudo pasar a ese país, creo que lo reciba un presidente así, como si fuera jefe de Estado, habla muy mal de Peña Nieto. Oye, ¿no? Dice el historiador Enrique Krause que esto podría ser un error histórico realmente cometido por la presidencia. Es un error histórico, totalmente. Yo lo ponía en mi cuenta de Twitter. Peña Nieto no va a pasar a la historia por sus reformas, va a pasar a la historia por esto. Esto no lo había hecho nadie. Y bueno, antes de entrar al cuarto informe, solo decir que hay una parte, y ahorita lo platicaremos con un especialista, hay una parte que sí me parece, bueno, ya de un sometimiento de Peña Nieto a Estados Unidos tremendo, que es cuando dice, bueno, es que hubo malas interpretaciones de lo que decía Trump en México. O sea, ahora ya es nuestro problema. Ya salimos raspados. Ahora malentendimos lo que decía Donald Trump. Creo que el presidente hoy rayó en lo ridículo, en lo ridículo por completo. Ya analizaremos este tema a profundidad. Usted no se vaya. En el segundo bloque estaremos hablando con Arturo Santa Cruz Díaz, académico del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades y además especialista en relaciones internacionales, un académico de primera línea. Así que quédese porque vamos a intentar profundizar y con muchos más elementos en torno a esta visita. Pero justo lo decíamos, Enrique, el presidente Enrique Peña Nieto llega a su cuarto informe de gobierno, que será el día de mañana, en medio de la mayor, o digamos, del menor porcentaje de popularidad que ha tenido un presidente en los últimos años. Digamos, en el porcentaje más alto de impopularidad, si lo queremos ver desde el otro lado. Una crisis política clarísima. De la moneda, hay que recordar que solamente contaba, de acuerdo con algunas encuestas, con el 26% de la aprobación de los mexicanos, es decir, un 74% están desaprobando su gobierno. Así, en estos niveles llega a su cuarto informe de gobierno.
Y hay que decir también que la presidencia ha abierto un micrositio donde está informando algunos detalles ya o adelantando información de lo que será el cuarto informe de actividades de Enrique Peña Nieto. Pero si te parece, Enrique, vamos a escuchar también este comentario que hizo Enrique Peña Nieto, esta declaración que hace precisamente a unos días de su informe, en donde dice que las buenas noticias no son noticias. Los eslogans, ¿no? Así es, vamos a escuchar lo que dijo. A veces nos quedamos muy marcados con las malas noticias que pareciera fueran comunes o fueran las que a veces más se destacaran. Y se olvidan y se dejan de lado las buenas noticias que mucho cuentan, que impactan positivamente en la vida y en la vida cotidiana de las familias mexicanas. Hay que rescatarlas, porque hay muy buenas noticias, porque pareciera que cuando se incrementa algún servicio se vuelve nota de todos los días, y cuando hay una mejor prestación o una caída en el precio del servicio, se vuelve nota de solo unos minutos o a veces de un solo día. Bueno, ahí está, el presidente Enrique Peña Nieto con su carisma habitual, hablando de las buenas noticias, que por cierto no dijo ni una, ¿no? Ni una buena noticia. Claro. Estamos hablando bueno, yo creo que la buena noticia es que este país se mantiene en pie, quién sabe cómo, pero creo que se mantiene en pie. Yo diría, Belén, gracias a su gente, ¿no? Gracias a la gente que sale a trabajar todos los días, que sale a esforzarse, porque si fuera por la presidencia este país realmente tuviera poco en su futuro. Claro. Ahora, buenas noticias versus malas noticias. Vamos empezando con las malas y después vamos a ver si rescatamos alguna buena. Digamos que hacemos un balance de claros y oscuros en la administración de Peña Nieto, ¿no? Malas noticias. Bajísimo crecimiento económico en el último año. Incluso hoy el Banco de México revisó otra vez a la baja el crecimiento y seguramente acabaremos debajo del 2%. Para que usted más o menos se dé una idea, para que realmente podamos llegar al nivel óptimo de empleo de los que están entrando al mercado laboral, tendremos que estar creciendo al 5% y tendremos que estar generando en torno a 900,000 empleos anuales. Es decir, lejísimos de esa cantidad. Por tanto, en materia de empleo y crecimiento económico, tache. 2 millones de pobres en los últimos 2 años ha generado esta administración. Por lo tanto, en pobreza también tache. Mayor concentración de la riqueza, y eso queda claro en todos los índices, en todos los coeficientes de Gini. Por lo tanto, también estamos hablando de un grave problema en materia de desigualdad. Deuda, que se ha duplicado la deuda pública en este país, y tú dirías, bueno, la deuda pública se está duplicando para generar infraestructuras, para generar mejores escuelas. No, la deuda pública está generando para pagar una administración central totalmente burocratizada. Y solo en materia económica, Belén, ya anunció la presidencia, y hoy era portada, por cierto, en un periódico nacional, en Reforma, un recorte salvaje al gasto público que se viene el siguiente año de poco más de 350,000 millones de pesos. Para que usted entienda más o menos el tamaño de este recorte, es 4 veces el presupuesto de Jalisco completo en todo el año. Entonces, por lo menos, Belén, en materia económica, ni una buena noticia. Así es, hay que decir, Enrique, que hasta esta fecha llevábamos 650,000 millones de pesos, que era lo que sumaban ya los recortes al gasto público desde el 2015 a, bueno, también lo que se tenía previsto para el próximo año. El 30% de la moneda mexicana se ha depreciado desde el 2012 a la fecha. En materia política, ya revisabas tú un poco los resultados en materia económica. Revisemos ahora los resultados en materia política y también de seguridad. 20 estados gobernaba el PRI en 2012, hoy gobierna solamente 16. 20 periodistas han sido asesinados durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. 589 personas desaparecieron entre 2013 y 2015 en el Foro Federal, y 51,000 homicidios dolosos ocurrieron en los 3 primeros años de su gobierno, 11,500 más que los 3 primeros. Por cierto, si sigue esta tendencia, porque habíamos hablado del escándalo que eran los 122,000 homicidios en el sexenio de Felipe Calderón, si sigue esta tendencia al alza, seguramente el sexenio de Peña será aún más sangriento que el de Calderón. Hay que decir también que Enrique Peña Nieto acaba de reconocer que efectivamente los homicidios dolosos se incrementaron sustancialmente y ha anunciado una estrategia para 50 municipios con mayores índices de inseguridad. Y ahorita revisamos los claros, vamos a escuchar pues la opinión de algunos jóvenes, ¿no? Así es. Sobre el tema. Me ha parecido pésima, ya que pues parece como un títere, ¿no? O sea, sabemos que hay muchos rostros o personajes que están detrás de él y que él, o sea, nada más hace lo que le dicen. En sí, o sea, queremos ver si él realmente es parte del pueblo o nada más como un títere. Y, o sea, se ha visto hasta ahorita que solamente es un títere, lo que estabas comentando del plagio. O sea, nosotros como estudiantes
se nos ha dicho que, o sea, nada de plagiar y, o sea, tan fácil que es crear conocimiento y aportar algo más al país, a la sociedad, o sea, para un beneficio y así nada más que de la noche a la mañana pues te valga todo y plagies, pues como que no. Y siendo el presidente, o sea, la cabeza del país, está muy mal. Ha sido un buen trabajo, más que nada no solo lo que es nuestro presidente, sino todo el equipo que tiene que está ayudando con su labor. Y pues yo lo veo bien, que el país pues sí va progresando, sí tiene un gran progreso. Yo creo que como personas todos siempre tenemos errores, pero yo creo que el hecho de poner a una persona que ni siquiera tiene una licenciatura y que ni siquiera pudo terminar la preparatoria, que nunca ha leído libros, yo creo que sí, no es simplemente que su administración sea mala, simplemente es que la persona no está para un cargo como un país, que no, o sea, muchos dicen, sí, es tonto, pero un país tiene muchísimo que ver y tiene muchísimo peso en los hombros que carga él. Y para que no haya tenido ni siquiera la licenciatura y uno que está aquí, entonces sí, yo creo que la administración es mala y quien él representa es malo. Bueno, ahí están los comentarios. Sí, de jóvenes que, por críticos. cierto, van a formar parte, no los que hemos escuchado, otro grupo de jóvenes. Yo pensé que tenías información privilegiada. No, de este nuevo formato, ¿no? Que va a implementar la Presidencia de la República en el cuarto informe. Ahora, ¿qué dice la presidencia que tenemos que ver, no? Escuelas al 100, el programa de inversión en escuelas, que por cierto está prácticamente paralizado. Se van a emitir unos bonos, se han emitido algunos bonos, pero en realidad todavía no se llega ni a la mitad de las escuelas que se discutieron en su momento. Lo de la inversión en CONACYT, que por cierto se habla mucho de la inversión en CONACYT, sin embargo, Belén, prácticamente desde 2013, lo primero que ha recortado el gobierno cuando se mete en problemas financieros, sí, por supuesto que es Pemex y Comisión, pero también becas para estudiantes a través del CONACYT. Se habla de la reforma educativa, pues digamos, ahí sí también. Cuando veamos resultados, ¿no? Sí, porque aparte ponerlo en una ley, creo que no, digo, obviamente la gestión política importa, pero poner una ley pues, tampoco te ayuda demasiado, claro, ¿no? Tiene que haber un impacto, tiene que haber más calidad. Estabilidad macroeconómica, yo siempre que dicen esto de estabilidad, digo, pues mucha estabilidad, pero 2 millones de pobres en 2 años. Y poco dinero en las bolsas de los mexicanos. Y fíjate, Belén, antes de irnos al corte, ya en todas las encuestas, esta semana publicó BGC, publicó Buen Día y Laredo, publicó Parametría, ya lo que dicen los mexicanos que es la peor herencia de Enrique Peña Nieto son las reformas. Y segundo, exacto, la corrupción, que ahorita no lo dijimos, y creo que el presidente tiene que empezar a pensar cómo quiere ser recordado. Es decir, ¿cuál va a ser su herencia? ¿Quiere ser recordado como el presidente de la corrupción? ¿Quiere ser recordado como el presidente que nunca aclaró sus nexos con algunas empresas? ¿Quiere ser recordado como el presidente que se ató a sus reformas y que no pudo abrir para poder negociar, digamos, con la oposición? Es decir, creo que el presidente ya está en un momento en donde es muy complicado que vuelva a enderezar el barco. Tiene que elegir algunas batallas y esperemos que sea por el bien de los ciudadanos. Totalmente. Decir nada más que pues Enrique Peña Nieto llega también envuelto en escándalos, Casablanca, que ya es por demás conocido, el departamento de su esposa en Estados Unidos, Miami, el plagio de su tesis, las deudas pendientes que se tiene como país, consenso y aprobación de la reforma educativa, que si bien ellos lo ponen como un acierto, pues todavía no podemos decir que es un hecho ya concreto, y la violencia que ha cobrado más de 30,000 vidas de 2013 al 2014, aunque según el índice de paz global, y más sí, pero digamos en homicidios, 51,000. Así es. Bueno, con esto nos vamos a la pausa y regresamos la visita de Donald Trump a México. El día de hoy, miércoles 31 de agosto, llegó a la capital del país el candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, y en rueda de prensa junto al presidente mexicano Enrique Peña Nieto, destacó el respeto que tiene hacia los mexicanos y demostró su preocupación en cuanto a seguridad tanto para los estadounidenses como para los mexicanos, mientras que por su lado, el presidente Peña Nieto destacó los valores de los mexicanos, demostrando que los ciudadanos son acreedores de confianza. ¿Fueron estos discursos solamente de amabilidad que demuestran la diplomacia entre ambos países? ¿Los mexicanos creen en el discurso de Donald Trump después de las declaraciones xenofóbicas del pasado? Usted ya lo sabe, Donald Trump estuvo en nuestro país reunido durante un largo tiempo, prácticamente 1 hora con el presidente Enrique Peña Nieto. Dice Peña Nieto que en corto le dijo que no iba a pagar por el muro, que no pensara, que no traía su tarjeta de crédito como para pagarlo en ese momento, pero esto fue lo que dijeron en conferencia de prensa. Exactamente. Un poquito de tiempo después.
Creo firmemente que hay grandes oportunidades para ambos países. Si decidimos aprovecharlas juntos como verdaderos amigos, buenos vecinos y aliados estratégicos, siempre a partir de una relación basada en el respeto mutuo. Aunque no estemos de acuerdo en todo, confío en que juntos podremos encontrar mayor prosperidad y seguridad sin perder de vista que la libertad y la independencia son base indispensable de todo lo que valoramos. Tener fronteras seguras es un derecho soberano y mutuamente beneficioso. Nosotros reconocemos y respetamos el derecho de cada nación a construir una barrera física o muro en cualquiera de sus fronteras para detener el movimiento ilegal de personas, drogas o armas. Y bueno, para platicar el tema de Trump, saludamos al doctor Arturo Santa Cruz, él es académico de la Universidad de Guadalajara. Doctor, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo te va? Un gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. Gracias, Arturo, por recibirnos la llamada. Pues primero, ¿qué sabor de boca te deja la visita de Donald Trump? Y si crees que en realidad el presidente Enrique Peña Nieto le dio un trato que no le correspondía a un candidato republicano. Sí, pues mira, empezando por lo segundo, definitivamente le dio un trato que no le correspondía. No precisamente por ser un candidato republicano, o por ser un candidato, simplemente, no un jefe de Estado. Otros candidatos ya habían venido a nuestro país, precisamente durante la campaña, y habían sido recibidos por los mandatarios mexicanos. Ese no es el problema. El problema es el candidato, en particular, al que recibió esta noche. Y en ese sentido, yendo a tu primera pregunta, pues me deja un muy mal sabor de boca. Y en este sentido, doctor, ¿hasta dónde realmente esta visita tendrá un impacto, ya lo decíamos, no solamente en la popularidad de Enrique Peña Nieto, sino, digamos, cómo quedamos como país frente a la comunidad internacional? Pues yo creo que quedamos más bien mal, la verdad. El daño que le causa a Peña Nieto, yo diría que ya a estas alturas podría ser una raya más al tigre, ¿verdad? Dado sus bajísimos niveles de popularidad, aunque de todas maneras, para mí, por lo menos, sigue siendo la verdad inexplicable por qué tomar esta decisión, ¿sí? Sí, entiendo que la explicación, digamos, la racionalidad que le dan a esto es el adelantarse a la eventualidad de que este tipo fuera presidente de Estados Unidos y discutir los intereses de México por adelantado, pero pues era por demás evidente desde antes que cualquier cosa que se discutiera con él, aún que se acordara algo, dado su comportamiento que ha demostrado no solamente en la campaña, sino durante su vida profesional, pues no es confiable. O sea, como dice una cosa, dice la otra, ¿verdad? Se les dice. Entonces, aun que se hubiera logrado algún acuerdo, pues sería sumamente frágil, ¿sí? Y no se puede confiar en la palabra de este señor. Por lo demás, esto sí es evidente inmediatamente, ¿sí? De la misma conferencia de prensa, cuando él dice que no discutieron el tema, y al rato, a los poco tiempo, el presidente los desmiente por Twitter, diciendo que fue lo primero lo que le dijo, que México no iba a pagar por el muro, y ahorita, tiempo más adelante, está viendo ya la conferencia sobre inmigración que tenía planeada dar en Phoenix, la cual todavía está sucediendo. Dice Trump que aunque no lo sepa México va a pagar por el muro. Ahí sí, ya nada más contradiciendo las palabras del mandatario mexicano, sino utilizando un tono por demás condescendiente. Entonces todo esto pues ayuda a que nos deje muy mal parados entre la comunidad internacional, este tipo de aventuras o de ocurrencias, la verdad. Ahora, doctor, quien creo que sí de alguna forma aprovecha el espacio es Donald Trump, porque Donald Trump aparece en una conferencia de prensa como jefe de Estado, presidenciable, dando un mensaje de que puede asumir un papel y llegar a acuerdos a nivel mundial. Creo que incluso al que le termina favoreciendo un hecho como este es a Donald Trump, porque Donald Trump... Claro, definitivamente, digamos, y por eso aceptó la delimitación, ¿verdad? Claro. Bote pronto, sí. Porque creo que uno de los ataques, perdón, doctor, uno de los ataques que le hacía Hillary, que era bastante claro y bastante contundente, era que era incapaz de tener una política exterior creíble e incapaz de hacer acuerdos con otros países. Claro, sí, y de ahí pues que aprovecha esto porque es tratar de elevar su estatura, hacerse de algo de lo que carece, que es precisamente una imagen de estadista,
Y resulta que el presidente mexicano es el primer estadista que se reúne con él, no solamente se reúne con él, sino que lo invita, ¿sí? O sea, sale la visión del lado mexicano, ¿sí? Y que este era el propósito de Trump, de alguna manera también se hizo evidente al mero inicio del discurso que está dando ahorita en Phoenix. Lo primero que hace es precisamente eso, presumir que se reunió con un jefe de Estado, con un presidente, y hasta se expresa muy bien del mandatario mexicano, se hace su amigo. No sé qué tanto le convenga a Peña Nieto que Trump lo esté presumiendo como su amigo y que lo alabe, ¿verdad? Pero definitivamente a quien sirva más esto es a Trump. Claro. Ahora, doctor, se ha hablado también en estas últimas horas, digamos ya un poco en el ámbito diplomático, ¿no? Y del protocolo también, hasta dónde un presidente debe o no reunirse con candidatos apenas y no, digamos, esperar a que alguno de ellos o sea el ganador o ya sea, digamos, nombrado presidente de un país. Esto en el ámbito de los protocolos y de las relaciones internacionales, ¿qué dice la ley? No hay una ley al respecto, digamos, pero sí hay un protocolo, como bien lo señalas, y no es una falta de protocolo reunirse con candidatos. De hecho, como les mencionaba hace unos momentos, candidatos estadounidenses de ambos partidos se han reunido ya con mandatarios mexicanos. McCain lo hizo, por ejemplo, sí, con Felipe Calderón. El problema no es reunirse con un candidato. El problema es que aquí la reunión fue con un candidato que ha ofendido constantemente a México, claro, ¿sí? y a los mexicanos. Claro. Ese es el problema. Claro. Ahora, lo que no surgió, Arturo, es el tema del Tratado de Libre Comercio. No sé si Trump sigue en esa vía de buscar una renegociación del tratado. No, sí surgió. De hecho, ambos perdón. El mandatario es que eso parece. Sí, como del trato, ¿no? Estaba dispuesto digamos, a considerar mejoras, y también el propio candidato, que esperemos que no sea mandatario, que la lengua se me haga chicharrón por haber dicho que calificarlo de mandatario, pero también Trump mencionó los 5 puntos que dijo que cubrió, claro, él en su plática con el presidente, que habían tratado la cuestión del Tratado de Libre Comercio. Claro. Arturo Santa Cruz Díaz, académico de la Universidad de Guadalajara, del Centro de Estudios sobre América del Norte. Gracias por tomar una llamada. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Gracias, muchísimas doctor. Gracias, doctor. Ahí están, ¿no? Creo que los elementos claros. Y bueno, sí, yo me quedo con esa opinión de Arturo Santa Cruz, que es no es que esté mal que un presidente reciba un candidato, sobre todo pensando que es nuestro principal socio comercial, donde vive el 20% de nuestra población, es decir, otro país casi entero vive en Estados Unidos, sino el tipo de candidato que recibe, ¿no? Claro. El mensaje que manda. Y sí, yo sigo insistiendo que hay una subordinación muy clara del presidente, y eso me parece lamentable, ¿no? Oye, pero además tristísima este papel, digo, por si hiciera falta algo, ¿no? Del presidente Enrique Peña Nieto, quien pues no se atreve a decírselo cara a cara ante los medios, de decirle, señor, México de ninguna manera va a pagar ese muro que usted pretende construir, y que lo haga después, ¿no? A través de su cuenta de Twitter. Me parece que queda todavía muy mal parado. Sí, porque aparte, si te fijas, ya cuando empiezan a preguntar algunos reporteros, cosa que qué bueno que suceda, porque eso quiere decir que hay otros países donde las prácticas son distintas, porque aquí no se les permite preguntar en las conferencias de prensa del presidente, que han sido muy pocas, pero de cualquier secretario no pregunta a nadie. En este caso, qué bueno que se permitió. Y si te fijas, el presidente matizó mucho cuando dice Trump, nosotros no discutimos de ese tema, él no dice nada. Es decir, salió el tema, sin embargo no discutimos nada. Es decir, creo que me cuesta mucho trabajo entender quién le hace la estrategia política a Peña Nieto. Me parece que López Obrador, ¿no? ¿O quién es el que le hace la estrategia para que emplee estas aventuras? Híjole, no sé, yo creo que López Obrador tiene un poquito más de... No, me refiero a que es su principal adversario político el que está. No, pero vamos, que sí, que ha sido un desatino total desde que ayer por la tarde-noche se empezó a especular sobre la llegada de Donald Trump, que muchos creían que era broma, ¿no, Enrique? Sí, finalmente... fue muy tarde, y ya de pronto, ¿no? La ficción supera la realidad. Dice a Ursúa, y leemos algunos comentarios que llegan a través de Twitter, uno a través de Twitter, a Ursúa07. Señor presidente, en México no se habla de lo bueno
porque no se beneficia a todos los mexicanos, nos dice, ¿no? A Ursúa 07. Y nos dice Jaime León, la visita del señor Trump a México fue como una bofetada a los mexicanos que vivimos en Estados Unidos, después de maltratarnos y burlarse de nosotros sin descaro. Alguno, el presidente Peña nos confirma que él está de acuerdo con el gobierno americano, que no se le olvida al gobierno mexicano que todos los que decidimos llegar a este país americano fue por culpa de ellos, por corruptos y por no tomar en cuenta la pobreza que aún se sigue viviendo a la llegada de Trump. Fue un error y bueno, aparte este mensaje viene a Estados Unidos. Sí. Pues cosa que nos habla también, porque si nosotros sentimos indignación de ver a nuestro presidente haciéndole pues todos los protocolos a Trump, imagínate a los mexicanos de Estados Unidos. Sí, no, y fíjate, a propósito, este comentario me da pie también para mencionar que hoy estuvo de visita en Jalisco a propósito de esta cumbre de cambio climático que se lleva a cabo en Guadalajara, el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, y él fue más que contundente en sus discursos, en su presentación ante la prensa. El señor Donald Trump no es bienvenido, y que lo diga el gobernador de un estado con un número de migrantes muy importante en Estados Unidos cuenta. Lo mismo ha dicho el gobernador de Jalisco. No estamos de acuerdo con lo que pretende llevar a cabo Donald Trump, y por ahí bajita la mano, pues el gobernador de Jalisco ha dicho: voten en conciencia los jaliscienses que viven allá en Estados Unidos, ¿no? Bueno, pues sí, ni modo que voten con otra cosa, ¿no? No, bueno, porque muchos pueden dejarse llevar por algunas otras circunstancias. Yo soy de los que creen que los políticos tienen que hablar claro. Y tampoco, si dicen Trump no le beneficia a México, que lo digan. Pero ahí quizá podría tener un problema el gobernador si decide llamar a los jaliscienses que viven en Estados Unidos a no votar por Donald Trump. ¿Qué tiene? Pues, bueno, tal vez un problema diplomático, pues, tal vez sí, pero a ver, todos se meten también, muchísimas veces presidentes de otros países hablan de la situación política de otros países. Yo creo que esa parte, digamos... Esa regla ya está superada. Pues sí, digamos, de la escuela diplomática priista histórica, que es de respeto, la autodeterminación de todos los países. Intervenir en asuntos. Y bueno, vía WhatsApp, nada más ya para irnos al corte, nos dice Robert: me pregunto si es el peor presidente de toda la historia de México, porque dio el petróleo, las mineras, las tierras en general, ha dado todo el país a los extranjeros, y si protesta algún mexicano, lo meten a la cárcel, lo desaparecen o lo matan. Ahí está la opinión de Robert. Bueno, dejamos el tema por ahora, vamos a la pausa, regresamos, ya están aquí 2 aspirantes más a la Federación de Estudiantes Universitarios. Uno de los objetivos de la Universidad de Guadalajara es aumentar cada vez más la matrícula, pero los estudiantes que ya lograron ingresar tienen inquietudes en cuestiones como la calidad y compromiso de los académicos con los estudiantes o la infraestructura y seguridad de los centros universitarios. ¿Cuáles son los compromisos de los candidatos a la presidencia de la FEU en estos rubros? Hoy, en el Foro de Perspectivas, nos acompañan 2 de los candidatos: Alan Alvarado Peña, estudiante de Derecho del CUCH, y Neiser Gutiérrez, estudiante de Contaduría Pública en el CUSEA. Seguimos platicando con los aspirantes de la FEU, a los aspirantes a dirigir la FEU por los siguientes 3 años. Hoy saludamos a Alan Alvarado. Alan, muy buenas noches. Bienvenido. Muchas gracias, Belén. Gracias por acompañarnos. Y a Neiser Gutiérrez. Neiser, muy buenas noches. Muchas gracias, Belén, Enrique, por invitarnos a compartir nuestras ideas y nuestro proyecto. Gracias por acompañarnos. Pues primero, la pregunta obligada: ¿por qué ser dirigente de la FEU, Alan? Bueno, primero es una aspiración que he tenido a lo largo de ya 7 años que he participado en la organización estudiantil. Yo creo en la representación estudiantil, creo en el movimiento estudiantil. He tenido la experiencia de que participando dentro de las sociedades de alumnos donde me ha tocado representar, hemos podido generar los cambios necesarios en las distintas escuelas donde yo he estudiado, y por supuesto que en la Federación de Estudiantes Universitarios participando en temas sobre todo de incidencia social, que es parte de las labores que tiene también la organización estudiantil, que no solamente representar los derechos de los estudiantes, sino también el poder incidir para bien en la sociedad jalisciense. Neiser. Bueno, creo que nace la inquietud a raíz de que comenzamos a participar en la política estudiantil. Me tocó ser presidente en la prepa de la cual fui egresado, de la preparatoria regional de Tonalá, y comenzamos a crear un modelo de política que realmente sea cercana a los estudiantes. Creemos que es importante el tener un contacto directo, y sobre todo el que también hemos sido perjudicados por algunas injusticias que se han vivido dentro de la Universidad de Guadalajara durante nuestra estancia en la máxima casa de estudios, y que prácticamente vemos a una organización alejada de los estudiantes. En estos días que hemos hecho campaña, prácticamente nos hemos dado cuenta que el estudiante no se siente identificado con la organización. De eso nace la inspiración y la motivación de lograr poder llegar a presidir la organización, y en eso se basa
nuestra campaña, en defender los derechos y tener una cercanía con los estudiantes. Meiseri, me das pie precisamente para plantearles la siguiente pregunta. ¿Qué consideran que es necesario cambiar al interior de la Federación de Estudiantes Universitarios? ¿Por dónde empezarían, por ejemplo, Alan? Bueno, primero que nada, por el organigrama de la organización estudiantil, me parece que los que aspiran a ser presidentes de sus escuelas no solamente tienen que ser los gestores de eventos, sino que también tienen que dar pie a la discusión de los problemas que están sucediendo en nuestra ciudad, el clavarse y meterse, por supuesto, en la incidencia de lo que tiene una sociedad de alumnos, en la incidencia que tiene la organización estudiantil, y me parece que más que cambiar alguna parte de nuestra organización estudiantil, tenemos que centrarnos en formar a las personas que van a representar primero su universidad, primero su escuela, porque la FEU ha sido un laboratorio por muchos años importante en la cuestión de la representación política. A la postre, todas estas personas que representan en sus escuelas se convierten en actores políticos, y dentro de la FEU tenemos que poder tener a los representantes que sean de manera responsable, porque al día de mañana van todos ellos a poder desempeñar la función pública, y eso lo tienen que hacer de manera responsable. Tenemos que velar por nuevos representantes para que sean responsables, pero también que se cumplan los estatutos que son modelo de la FEU, que se cumpla toda la vida orgánica de la FEU para que ello pueda desembocar, pues bueno, en representantes responsables. Creo que hace falta respeto al organigrama de la representación estudiantil. No nos explicamos el por qué existe una falta de representatividad dentro de los estudiantes con la organización, si su estructura es tan amplia. Si viene desde el concejal, desde el consejo de concejales, los presidentes de las preparatorias, de las divisiones, los consejeros, los secretarios de la FEU, es una estructura tan amplia que no tendría por qué existir una falta de representatividad de los estudiantes, si existen muchas posiciones o existe una gran organización. El problema que ha existido es que se le ha faltado el respeto a esta organización. No se le da vida orgánica a la federación. No se respetan los estatutos. Es la fecha de que la actual dirigencia de la FEU no imprime los estatutos de la FEU. Entonces, prácticamente yo creo que esa es la principal problemática y es lo que tenemos que comenzar a cambiar. Los comités ejecutivos no sesionan como ordinariamente deberían de ser, no se convoca al Congreso General Feuista para conocer cuáles son las problemáticas y necesidades, y que los presidentes lleven al máximo órgano de gobierno de la FEU las problemáticas para que todos comenzar a construir las soluciones de la organización. Creo que comenzaríamos a limpiar con el desorden que existe en la organización, empezar a poner orden, darle vida orgánica, y a partir de ahí comenzar a construir una FEU que sea para todos. Vamos a escuchar a los estudiantes, en este caso a los estudiantes del CUAD, que les preguntan a estos dos candidatos. Creo que lo que hace falta en nuestro centro universitario son mesas, porque, o sea, tenemos que hacer dibujos, muchos trabajos, y son muy pocas las que están y están ocupadas. Y pues así no podemos darle como tanta calidad al trabajo si estás así como agachado y todo se te mueve. Eso es lo que yo creo que hace falta. ¿Qué propuestas a corto plazo, tanto en reforma educativa como en infraestructura, proponen para nuestros centros universitarios para que estén a un buen nivel nacional? Pienso que a modas a veces nos tienen muy olvidados. Ni siquiera hay una cafetería o una máquina de menos que venda café. Y tenemos que subir hasta arriba por todo. Y pues sí, es muy cansado subir entre clase y clase. ¿Qué es lo que hizo que se quedaran estancados de esa manera? ¿Algún tema en específico para resolverlo? Como el puente. El estacionamiento. Que no hay entrada para los alumnos hasta después de determinada hora, pues. Entonces sí, nos tenemos que acoplar a lo que hay aquí alrededor, pero pues o te multan o te cobran caro. Ahí están los temas que siempre salen, ¿no? Sí, infraestructura. Bueno, alguien por ahí citó reforma educativa, que supongo que tiene que ver con reformas curriculares y toda esa discusión. Y también, Belén, surgió el asunto de los estacionamientos. No sé si puede responder, Ana, en algunos de estos cuestionamientos, en términos generales, no solo el CUAD, en términos generales. Bueno, quisiera nada más subrayar el tema del CUAD, porque en este centro universitario hay un problema de insuficiencia de aulas. Los compañeros del CUAD tienen que ir cada hora a una especie de pizarrón donde les asignan el aula. Entonces tenemos insuficiencia de aulas en el CUAD, y eso es un problema muy sensible para los compañeros de este centro universitario, pero a mí me llamó mucho la atención un común denominador que vemos en todas las escuelas, que es la calidad educativa. Los compañeros están preocupados
porque se sigan incentivando los programas de becas e intercambios que han sido muy satisfactorios dentro de la universidad. Los compañeros personalmente que podemos conocer, que viven la experiencia de irse de intercambio a un programa educativo o un verano de investigación, pues bueno, son personas que sí regresan con otro concepto de lo que es la experiencia de vivir en una ciudad, de poder estudiar en otra universidad. Y yo he visto que tenemos que seguir trabajando de la mano con las autoridades de la universidad para que se siga fomentando, para que se siga destinando el suficiente recurso para poder incentivar esta parte, porque creo que los resultados sí son para bien. Los compañeros que regresan, insisto, tienen muchas ganas de poder retribuir a la universidad los conocimientos aprendidos allá, pero sobre todo también ganas de poder crear ciudad. Ahora, Alan, porque lo platicamos la semana pasada con dos candidatos, ¿se puede prometer, un presidente de la FEU puede prometer eso? Es decir, porque ¿qué se necesita para calidad educativa? Se necesitan reformas curriculares, se necesitan nuevos maestros, se necesitan mejores salarios, se necesitan mejor investigación. Es decir, ¿puede prometer eso un presidente de la FEU? Definitivamente sí. El hecho de participar en esas mesas de discusión donde se reforman los planes de estudio, donde también se definen los recursos que se destinan a distintos programas educativos, puede ser el inicio de una representación estudiantil que pueda incidir en estos temas educativos. Por supuesto que se puede incidir para bien en eso. Bueno, creo que el tema de la infraestructura en muchos centros universitarios y en muchas preparatorias es un tema preocupante. Creo que debemos de partir de la consulta, del ejercicio que se está llevando a cabo el día de hoy, para saber cuáles son las necesidades de cada estudiante. El presidente de la FEU pertenece al Consejo General Universitario, pertenece a la Comisión de Hacienda. Creo que es muy importante que el presidente de la FEU conozca las necesidades que tiene cada centro universitario, cada preparatoria, y en base a eso ir a la Comisión de Hacienda a pugnar porque los presupuestos realmente se designen en cosas que son de utilidad para nosotros los estudiantes. Creo que en ese tema ha hecho falta la consulta y sobre todo que el presidente se ponga a presionar a la Comisión de Hacienda para cumplir en el tema de la infraestructura. En el tema de la calidad educativa, creo que como universidad nos hemos quedado un poco atrasados a la nueva modernización o a la globalización en materia de educación. Creo que nos ha hecho falta asociar las nuevas tecnologías con el modelo que tenemos para aprender, para enseñar, que nos ha hecho falta tener y combinar un modelo de educación que sea mixto, que sea flexible, que le permita al estudiante, si bien estar de manera presencial en el aula, también tener un aula virtual donde el estudiante pueda estar participando o pueda estar tomando clases o recibiendo material audiovisual para que prácticamente pudiera hacer su conocimiento o pudiera aprender de una mejor manera. Somos la generación millennial. Todo el tiempo estamos asociadas a la tecnología, estamos asociadas a las tabletas, a los dispositivos móviles, y creo que la universidad sí nos ha hecho falta en ese sentido. Al que comentaba mi compañero en el tema de las becas, creo que también es importante la información. La información no llega a los compañeros, no llega la información de decir cuáles becas hay, cómo se tramitan, y sobre todo lo que sí hemos visto es que hace falta una modificación al reglamento de condonaciones y becas porque los trámites son demasiado burocráticos, son demasiado cansados, y los estudiantes en el inter, en que están tramitando una beca, llegan a perder hasta el interés por tramitarla, por todo el trámite tan tedioso y todo el trámite tan largo que se ha generado. Creo que necesitamos tener trámites más ágiles y sobre todo que se asocien con la tecnología. Bueno, antes de irnos a la pausa, solamente un mensaje porque está relacionado al Quad y creo que, bueno, en este momento ya se me cargó. Se dice @alipresa, nos dice, en Quad, en Artes, no hay cafetería ni internet, ni un área para sentarnos fuera de clase que no sea el piso o escaleras. Bueno, relacionado también a lo que decía una de las compañeras. ¿Qué hacer aquí antes del corte? Sucede mucho en muchos planteles de la Universidad de Guadalajara, no hay una opción de poder acceder a un menú saludable y sobre todo a precios accesibles, ¿no? Por eso tenemos que tomar el ejemplo de lo que sucede en el Centro Universitario de Tonalá y en varios centros universitarios donde sí le apostaron a comedores universitarios y tenemos que replicarlo. El tema de Artes es complejo porque está esta división albergada en un edificio histórico y en ese sentido pues las modificaciones estructurales son complicadas, pero por supuesto que tendremos que poner la iniciativa del compañero en la mesa para poder tener una solución a los problemas. Regresamos contigo para no corretear tu respuesta. Vamos a la pausa. Bueno,
Bueno, el tema de la infraestructura, que sigue siendo sin duda alguna recurrente entre las demandas, las peticiones del estudiantado, ya lo escuchábamos en algunos de los sondeos, escuchábamos también o leíamos algunos de los comentarios de la audiencia, y nos quedamos contigo, Neisser, precisamente sobre lo que pasa en el CUAD en este sentido. Claro, creo que es compleja la parte del centro universitario del CUAD, en específico la cuestión de artes, ya que está en un edificio histórico, un edificio que está en el centro de la ciudad y que prácticamente sí, esa deficiencia la viven los compañeros. Y por ejemplo, el tema del internet no es una deficiencia que únicamente viven los compañeros del CUAD, es una deficiencia general que existe en la Universidad de Guadalajara de que los estudiantes no tienen un buen acceso a internet, que ya fue declarado como un derecho humano, ¿no? El tener un buen acceso a esta herramienta que nos permite desempeñar nuestras actividades. Creo que también hace falta focalizar y puntualizar mucho en ese tema, y el tema de la infraestructura en lo particular del CUAD, creo que sí hace falta pugnar en buscar el espacio para que se acondicione una cafetería y seguir pugnando porque exista un menú saludable, porque se respeten los precios. La actividad que hizo el presidente pasado, creo que fue una actividad muy buena, el que fuera a visitar las cafeterías. El problema fue que no se le dio continuidad. El problema fue que el caso en específico en el QCA, nada más se respetó el precio y lo que estableció la organización en conjunto con la universidad, 2 semanas. Y posteriormente se le faltó el respeto y cada quien hizo lo que quiera. Hay que darle continuidad y no únicamente generar proyectos para salir a dar una vuelta, ¿no? Porque ahora, fue una noticia importante ¿no? Sí, es importante eso checarlo. Ahora, Neisser, se discute mucho sobre el papel de la FEU también afuera de la universidad. Por ejemplo, los temas de transporte público, en todos estos debates, todos los, digamos, debates que existen en nuestra sociedad. ¿Tú serías, en caso de que llegues a ser presidente de la FEU, serías un presidente de afuera de las aulas? ¿Crees que es mejor voltear hacia adentro? ¿Cuál es tu postura? Creo que la labor que ha hecho la FEU al exterior no ha sido mala, ha sido una labor buena, ha sido el pugnar por ser la voz de los universitarios ante los jaliscienses, ha sido una labor que se ha hecho de una manera bien, se puede mejorar, se puede puntualizar, pero creo que yo sí me dedicaría a focalizarme adentro, en la universidad. Creo que la universidad, la federación ha estado muy bien al exterior, pero al interior hace falta una falta de identidad y de representatividad por parte de la organización con los estudiantes, que es grandísimo. Y que prácticamente mi labor sí sería voltear más hacia adentro, no dejando lo de afuera, pero sí focalizando a lo que deberíamos de representar, que es a los estudiantes. Me parece que la obligación es cumplir con la dualidad de la representación estudiantil. Creo que es importante el representar a los compañeros que forman parte del gremio estudiantil de nuestra universidad, pero yo no quiero desdeñar los puentes que se han construido en los últimos años. Me parece que la organización estudiantil ha puesto el ejemplo en distintos espacios donde participa. No es cosa menor que se tenga la presidencia del Observatorio Ciudadano de Transporte Público. Me parece que la FEU, al ser representante de una comunidad tan importante como la estudiantil en la universidad pública de este estado, pues sí necesita poner los temas que suceden en los centros universitarios, en las prepas. Recordemos que, pues bueno, dentro de las instalaciones de las escuelas suceden todo tipo de problemáticas, así como en la ciudad, y es por ello que nosotros tenemos que seguir fomentando estos puentes de participación que ha ganado la FEU, que insisto, son espacios que no tenemos que desaprovechar, y generar más incidencia de opinión en los consejos consultivos, en los observatorios ciudadanos de distinto tipo que se han generado en nuestra sociedad. Tenemos que tener una organización sí muy firme en la representación y en la defensa de los derechos estudiantes, pero también con una participación muy activa en los distintos espacios públicos que tiene nuestro estado. Tenemos más comentarios de parte de algunos estudiantes. Vamos a escuchar. Yo les preguntaría ¿qué es lo que en serio piensan hacer para ayudar a los estudiantes foráneos, ya tanto como en transporte o como en las nuevas opciones de hospedaje? Porque creo que es una parte muy olvidada y es una gran parte de la Universidad de Guadalajara que la verdad no tienen en consideración los nuevos candidatos. Yo creo que una parte muy importante es la infraestructura, porque muchas veces se nos inunda el centro universitario cuando las lluvias son muy fuertes, y principalmente ver qué podríamos hacer en esa cuestión. Pues que sí son coherentes y son realistas con las propuestas que tienen, porque siempre, al igual que nuestro presidente en temas actuales, plagian ideas, ¿no? Y sobre todo no las llevan a cabo. Por ejemplo, no voy a decir nombres, pero hace 2 semestres, uno de los candidatos a la presidencia estaba diciendo que iba a promover un poquito más de la internacionalización para los estudiantes, pero todo ese tipo de propuestas ya existen en la red universitaria. Entonces, ellos como que utilizan ese tipo de recursos para atraer gente, pero en realidad ya existe todo ese tipo de apoyos.
Hablando de plagios, ¿no? ¿Con quién empezamos? ¿Quién quiere responder a algunos de los temas? Alan, si quieres. Bueno, por principio creo que sí tenemos que ser muy realistas y responsables de lo que estamos proponiendo en las escuelas. No podemos ir a prometer como actualmente sucede en la cuestión política, y por eso está tan denigrada el ejercicio político, por personas irresponsables en poder vertir en cualquier espacio pues lo primero que se les viene a la mente, ¿no? Algún compañero tocaba y me llamó mucho la atención el tema sobre todo de las personas foráneas y de las escuelas regionales. No tenemos que olvidarnos que aspiramos a representar una organización estudiantil estatal que tiene injerencia en casi la mayoría de los municipios del estado, y es algo que es la demanda en las zonas regionales, ¿no? Hay una organización estudiantil que se centra en la zona metropolitana, y que no tiene incidencia en las zonas regionales. En nuestra propuesta están contempladas todas y cada una de las zonas regionales, el hecho de poder desarrollar distintos proyectos porque cada zona regional detona en la incidencia dentro de los municipios que representa, ¿no? Y es para nosotros una prioridad el poder visitar primero las zonas regionales, hacer un diagnóstico puntual de cuál es la incidencia y la producción que existe en la zona regional, porque creemos que cada centro universitario tiene que tener las carreras temáticas necesarias para que en las zonas regionales no se considera al egresado del estudiante de ese centro universitario regional únicamente la mano de obra. Tenemos que incentivar que egresen los próximos gerentes de las empresas que se asientan en las zonas regionales, los próximos desarrollo regional, ¿no? Exactamente, siempre focalizado en cómo es la producción de la zona regional. Antes de pasarle el uso de la voz a Neisser, el asunto del hospedaje, de los departamentos, de los lugares donde incluso estudiantes que vienen de otros estados, que vienen a estudiar aquí a la Universidad de Guadalajara, ¿qué puede hacer un presidente de la FEU con esos temas? Para ayudarles, digamos, a que sea menos caro, menos difícil hospedarse aquí en Guadalajara. Y definitivamente tenemos que regular esta parte porque sí hay una oferta escasa y una demanda muy amplia, en el sentido de que los compañeros que vienen de las zonas regionales se asientan sobre todo en departamentos, en casas alrededor de los centros universitarios, y por supuesto que las personas que arrendan están haciendo su agosto, ¿no? Tenemos que poner sobre todo mucho énfasis en esta parte de las personas y de sobre todo los lugares que se están asentando alrededor de los centros universitarios para poder tener una regulación específica de límite, de por supuesto costo para que los compañeros puedan acceder a un hospedaje pues bueno, lo suficientemente accesible. Aunque eso sí creo que no se puede hacer. Oye, incluso, claro, que hay centros universitarios donde el fenómeno es al revés, de Guadalajara van a esos centros universitarios, ¿no? Entonces, sí, cualquiera, ¿no? Exacto. Sí. Yo creo que tenemos que trabajar y pugnar por exigirle a nuestras autoridades que ayuden a los estudiantes y que ayuden a los jóvenes en el tema de cuando van a estudiar a una zona que no es parte o que no habitan ahí, ¿no? Creo que volver el modelo de la casa del estudiante es una parte que puede ayudar a los estudiantes de las regiones a que prácticamente salga un poco más económico y más barato el poder habitar. Y les vuelvo a platicar qué es lo que nosotros estamos haciendo ya en una zona, como es la zona de los Altos Norte, por medio de la representación que tenemos en las preparatorias de la Prepa de San Juan, se ha pugnado con la diputada federal para que nos ponga una casa del estudiante sanjuanense en el Q-Lagos. Mucha gente de San Juan va y estudia a Q-Lagos. Sí. Se están haciendo las gestiones con las autoridades para que se comprometan a rentar una casa, los funcionarios de su presupuesto, o que lo saquen de las arcas que tienen en el gobierno, para que a los estudiantes nada más se les pida una cuota mínima para los gastos del agua, los gastos de la luz, los gastos del internet. Esa cuestión se está trabajando en la propuesta, se llevó a la mesa a platicar con la diputada y se está haciendo una gestión. Creo que el presidente de la FEU debería de buscar a las autoridades pertinentes para potencializar y maximizar este proyecto en la zona metropolitana y en las zonas regionales, donde la mayoría de las veces o muchos estudiantes van de Guadalajara a estudiar los centros temáticos, o incluso de los municipios o de las regiones aledañas se llegan a instalar a un centro universitario regional. O estos modelos, ¿no? Donde los dormitorios en las mismas universidades, ¿cuándo los veremos, por ejemplo, acá en México? O des ideas para grupos inmobiliarios y bueno. Emanuel Hernández A nos dice, ¿qué proponen los candidatos en materia de injerencia al exterior de la FEU? Bueno, ya más o menos estuvo respondida por ustedes, del papel que debe jugar la FEU hacia el exterior. Sebastián López, para los candidatos de la FEU, el tema de la cobertura. Muchísimos aspirantes rechazados. Bueno, ahí es un tema, ¿no? ¿Qué opinan? ¿Rechazados, no admitidos? Alan.
Bueno, me parece que la universidad ha hecho un esfuerzo impresionante por poder aumentar la matrícula. Creo que en las escuelas, sobre todo en los planes académicos, se ha incentivado el hecho de que puedan acceder más compañeros a estudiar. Sin embargo, sí tenemos que hacer un diagnóstico muy puntual, porque en temas como la carrera de medicina, ¿no?, que siempre es la demanda, que acceden muy poquitos, pero sin embargo tenemos que también tener en consideración los espacios para servicio social, por ejemplo, que oferta el Estado para todos los médicos, ¿no? Es una cuestión muy sensible. Me parece que sí tenemos que incentivar a aumentar la matrícula, pero sobre todo hacerlo de manera responsable, porque luego estamos egresando profesionistas que en un diagnóstico, pues bueno, el mercado laboral es muy reducido, sí, y sobre todo las áreas de oportunidad se achican, ¿no? Creo que del tema de la matrícula se ha quedado a deber. Se puede hacer más, se puede construir más aulas, pugnar porque existan más espacios de admisión, sobre todo en las licenciaturas para los compañeros. Y nació una propuesta de un compañero en una preparatoria, el que nos comentaba y nos platicaba que su hermano había estudiado en una prepa de la UNAM y que él, con el momento de ingresar a una licenciatura, prácticamente a la mayoría de los egresados de las prepas de la UNAM se les garantizaba el ingreso a la licenciatura. Tenemos que buscar y pugnar y encontrar una manera para que un porcentaje de la admisión a las licenciaturas sea para estudiantes que egresan de las prepas de la UDG. ¿Por qué? Porque cuando tú sales a competir en tu examen de admisión, sales a competir contra egresados de las preparatorias, de preparatorias particulares, preparatorias de otros sistemas de educación, y prácticamente los compañeros tienen esa problemática. Nos queda un minuto, Neisser, Alan, perdón. El asunto del CUCBA, nos dicen, y tiene toda la razón Alejandro Ramírez, y el CUCBA, porque siempre hablan de los centros universitarios grandes. CUCBA tiene muchísimas cosas faltantes y una de ellas es el transporte. ¿Qué piensan hacer, Alan? Pues sin duda en el CUCBA el tema del transporte es muy sensible, sobre todo porque las rutas los dejan sobre la carretera sí, a Vallarta, ¿no? Y nosotros tenemos que hacer valer esta cuestión, sobre todo ahorita que tenemos un espacio en el Observatorio Ciudadano de Movilidad, para que se cumpla el derrotero de las rutas y sobre todo que existan las unidades suficientes para cumplir con la matrícula que tiene el CUCBA y la demanda que tiene el transporte. En 10 segundos. Creo que tenemos que pugnar, porque el mismo programa que el gobierno del Estado hizo en el CUBAYES para abastecer con camiones que donó a la universidad y abastezca las regiones o los municipios que van al CUBAYES, hacer y pugnar y exigirle al gobierno que haga lo mismo en el tema de CUCBA. Muchísimas gracias, chicos. Sí, Enrique, gracias. Nos vemos próximo viernes, 9 de la noche.